Amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la migraña. ¿Qué cosa es la migraña? Todos podemos tener un dolor de cabeza, ¿ok? El dolor de cabeza puede ser pasajero, ¿no? Exitosa. Puede ser muy intenso o poco intenso, pero el dolor de migraña es un dolor de cabeza muy rebelde, muy fuerte y que aparece todo el tiempo. En el año está siempre todo el año con dolor de cabeza. Pero para hablar de migraña, el médico tiene que haberse asegurado de que no exista un foco, ¿no?, que esté ocasionando ese dolor de cabeza. Antes de hablar de migraña, el médico tendrá que descartar que tengas una otitis. O sea, te tiene que ver con el otoscopio, a ver cómo está el tímpano, no hay secreción, eso está limpio. A ver cómo están las amígdalas, a ver, señor, abra la boca, saque la lengua, cómo están las amígdalas, están limpias, ok. Vamos a ver cómo está la nariz, está despejada, a ver, señor, sople acá, está limpio, ok. A ver, le machuco aquí los senos paranasales a ver si hay dolor, no hay dolor, perfecto. Ok, señor, usted lee acá bien, a ver, lea usted acá, ¿qué dice acá? ¿Qué letra es? ¿Qué número es? Lee perfecto, ok. Solo cuando el médico ha descartado totalmente, ¿no?, que no tenga nada en el oído, nada en los senos paranasales, nada en la vista, nada en las amígdalas, solo en ese momento, ¿no?, el médico podrá decir, este es un caso de migraña. Es más, el médico deberá finalmente hacer una resonancia de cerebro para descartar que en el cerebro pueda haber un parásito, un tumor, un cáncer, una malformación arteriovenosa o un aneurisma. Allí, en ese momento, es que el médico dice, señor, habiendo descartado todas las posibilidades que le puedan ocasionar usted un dolor, usted tiene migraña. Y ahora sí, ahora que sabemos qué cosa es la migraña, vamos a conversar con el doctor Wilder González. Él es jefe del Departamento de Neurología de la Clínica La Luz, con quien vamos a hablar sobre ese dolor. Vamos a preguntarle, ¿no?, cómo se presenta este dolor para que usted lo identifique. Pero no se olvide, primero hay que descartar todo. Cuando el médico diga, no hay más que buscar, y el dolor sigue, esa es una migraña, pero tiene sus características, tienen cosas que lo incrementan, ¿no? Tienen cosas que ayudan, y de todo eso vamos a hablar con el doctor Wilder González. Doctor González, muy buenas tardes. Gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor Macé? Qué gusto, y como siempre haciendo el apoyo de educación continua para los oyentes de Radio Exitosa. Gracias, doctor. Ya le hice un pequeño avance a las personas para ir centrándonos en el tema. La migraña, ¿cuál es la característica? ¿Qué le dice a usted el paciente, ¿no?, para que usted le diga, usted señora, usted señor tiene migraña? ¿Cómo le llega el paciente? ¿Qué síntomas relatan? ¿Cuánto tiempo tienen esos síntomas? ¿Qué características pueden tener esta sintomatología? Si es que arranca la enfermedad, el dolor bruscamente o de repente aparece gradualmente. De todo esto, doctor, usted como neurólogo lo escuchamos en todo el Perú. Claro que sí, el dolor de cabeza, cefalea, es la consulta más frecuente que se ve en los hospitales y en la consulta ambulatoria. Este dolor de cabeza tiene características importantes. Primero, generalmente se da en mujeres. Se dice que de 100 mujeres a 18 le puede dar migraña. Y hay un componente hereditario. ¿Qué significa? Que sus padres, usualmente la mamá o tiene una tía con esta enfermedad. La característica clínica es un dolor de cabeza tipo pulsátil. Pulsátil significa como si tuviera una arteria latiendo en la mitad de la cabeza. De ahí el nombre de migraña en la hemicrania. Entonces, esta migraña es pulsátil en la mitad de la cabeza, puede ser izquierda o derecha, y a veces tiene un componente visual que nos ayuda. Ese componente visual se llama aura. El paciente puede ver lucecitas, puede oscurecerse la vista, y le va avisando poco a poco que va a tener un dolor de cabeza. Este dolor de cabeza se acompaña de náuseas y en la mayoría de casos hasta puede vomitar. Entonces es un dolor de cabeza intenso,
que la limita al paciente y que tiene mucho de ser recurrente. Como usted bien dijo, hay que descartar muchas posibilidades y eso lo vamos a ver en el tiempo porque el paciente vuelve a la consulta por las mismas características clínicas. Ok, entonces estamos que este es un dolor que se caracteriza la mayor de las veces, no siempre, porque en medicina nada es absoluto, pero como dice el doctor González, para que usted, señor, señora, vaya reconociendo, es que el dolor por lo general aparece en la mitad del cráneo, o sea, aparece en el lado derecho o aparece en el lado izquierdo. A veces puede oscilar, pero por lo general es un dolor que aparece en una de las mitades de la cara y del cráneo. Otra cosa también es lo que acaba de decir el doctor. Muchas veces el paciente como que presiente, ya ve que la luz le molesta, que la bulla le molesta, ve lucecitas, ve figuritas como así cuadraditos chiquitos, ves cosas geométricas y es porque ya viene la migraña, ya viene. Doctor, respecto al tiempo, hay un periodo de tiempo en el cual tiene una característica esta migraña o el tiempo es aleatorio. No, es importante esa pregunta porque usualmente el dolor de cabeza dura de 4 horas a 72 horas. Repito, dura de 4 horas y puede llegar hasta 3 días con dolor de cabeza. Y es tan intenso que el paciente quiere estar en un cuarto a oscuras y quiere estar durmiendo. Y de hecho, antes, cuando no había estos medicamentos que ayudaban mucho, que ayudan mucho en la migraña, lo que hacía el pobre paciente era irse a un cuarto oscuro a dormir, porque eso es lo que sienten ellos. Y el tiempo es de 4 horas hasta 72 horas. Pocos casos que pasan los 3 días se le llama estatus migrañoso. En este caso es algo ya tan severo que tiene que hospitalizarse. Pero usualmente ese es el horario que tienen las características de migraña. Ok, doctor, ya nos dijo usted que este es un dolor que prima más en las mujeres. Ya nos dijo de que es un dolor que va muchas veces precedida de un anuncio, un aviso que se puede manifestar como fastidio a la luz, fastidio a la bulla, o fastidio a ciertos olores, o también visualizaciones de chispitas, luces, cuadraditos, relámpagos que aparecen en la visión del paciente y que el paciente busca asilarse en un cuarto oscuro donde no haya bulla, donde no exista nada que estimule sus sentidos porque provoca el dolor, y también nos ha dicho de que es la mitad de la cabeza. Otra pregunta, con respecto a ciertas actividades, como por ejemplo ¿el ejercicio empeora o mejora este cuadro? Otra pregunta es la alimentación, cuando de repente uno come de más o menos. Otras veces también el hecho de que el paciente no guarde una regularidad en el sueño, porque hay mucha gente que trasnocha o duerme a deshoras. ¿Estas cosas llegan a incidir en algo en la migraña? Claro que sí. Entonces estamos entrando ahorita en lo que llamamos los desencadenantes de la migraña. Y para su pregunta son dos. Primero, el ejercicio extremo, el ejercicio severo, fuerte, esa persona se exacerba el dolor de cabeza. Por ejemplo, hay mucha gente que hace maratón, que corre, que hace ejercicio extremo, y después de su ejercicio le duele la cabeza, con esas características. Entonces, el ejercicio extremo desencadena dolor de cabeza. Diferente a un ejercicio que sea muy suave, como para relajarse, generalmente mejora el dolor de cabeza en la cefalea tensional. En cuanto a la comida, hay una serie de comidas que desencadenan dolor de cabeza. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí, ¿Cuáles, por ejemplo? No es a todas las personas, tenemos que siempre poner hincapié esto. Tenemos que dictar una lista, pero no significa que vamos a cortar a todos. ¿Por qué? Porque va a ser algo muy personalizado, no a todos les cae mal. Por ejemplo, nosotros decimos evitar el chocolate, el queso y cualquier tipo de queso. Mientras más añoso y hasta más caro es peor. El vino, en general cualquier tipo de alcohol, pero el vino rojo desencadena migraña. Los frutos secos, el maní, en cuanto a algunos
vegetales, el tomate, por ejemplo, la espinaca, la cebolla. En cuanto a frutas, el plátano, el mango, por ahí la fresa, la papaya. Hay una lista enorme que a veces el paciente desconoce y a veces está haciendo su dieta y uno mejora en la dieta, uno mejora en la alimentación, uno mejora en su ejercicio que no sea tan extremo, o de repente, como usted dijo, en el sueño. Estas personas tienen que dormir por lo menos de 8 a 9 horas si es un adulto, ¿no? De 20 a 60 años, que es lo más frecuente en migraña. Entonces, tenemos que ordenarnos en cuanto a sueño, calidad de sueño. Tienen que dormir bien. Otro tipo de desencadenantes que siempre nos olvidamos es el estrés. El estrés es el desencadenante número 1 para el paciente con migraña. Es por eso que a veces solamente dicen yo tengo estrés, pero realmente no es cierto. Lo que tiene es el estrés que desencadenó la migraña. Ya hablamos de las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, el fumar produce dolor de cabeza, los perfumes, cualquier tipo de colonia, fragancia podría producir dolor de cabeza. Los que trabajan con pesticidas, con pintura, están pintando una pared nueva y ese olor también desencadena dolor de cabeza. Estar deshidratados, por eso que el agua es el mejor amigo del paciente con migraña. Hay que tomar abundante líquido y hay que comer a sus horas. Hay muchas personas, muchas mujeres que no toman el desayuno por irse rápido al trabajo o se saltan el almuerzo. Estas personas que hacen esos tipos de ayunas les duele la cabeza. Y hay un estudio también de las luces centellantes, que también se le prohíben a algunas personas que sufren de epilepsia. Estas luces centellantes podrían desencadenar dolores de cabeza. Estos son los desencadenantes de la migraña, doctor Maciel. Ok, entonces voy a resaltar algunos de los que ha referido nuestro invitado, el doctor González. Por ejemplo, el doctor González dijo el chocolate. Ok, ojo que es el chocolate y los derivados del chocolate, ¿no? Porque ustedes de repente están pensando, allá pues ya no como princesa o ya no como sublime y me salvo. No, es el chocolate, es la cocoa, es el cacao, e inclusive el Milo y todos los derivados. Te comes una teja de chocolate, es lo mismo. El chocolate y sus derivados lo tienes que dejar, ¿ok? El vino, totalmente de acuerdo, ese vino de misa, el vino rojo, ¿no? Ese vino es un desastre para las personas, ¿no? Los quesos, y cuando el queso está más procesado, es más fino, más caro, ese queso no comas. Si tú eres una persona que tienes migraña, esos dolores intensos, olvídate de los quesos, y sobre todo si el queso es más caro, que tienen más procesos, más añosos, más guardados, peor todavía. Dentro de las frutas, estoy de acuerdo con el doctor, el plátano no es un buen acompañante de una persona con migraña. Una pregunta, doctor. La migraña, cuando ya está diagnosticada, cuando ya sabemos, cuando hemos descartado que exista algún problema cerebral, que no haya una infección, una inflamación en diferentes partes de la cabeza, ya sabemos que es una migraña. Viene el momento de la medicación. ¿Es fácil tratar una migraña? La opción de a la primera chuntarle y decir ya se fue el dolor, ¿o es complicada este tratamiento en esta enfermedad? Va a ser complicado si es que el paciente no está muy educado en el tratamiento, y me explico. Muchos pacientes que nos están escuchando, les aseguro, doctor Macé, que están tomando pastillas para el dolor de cabeza, pastillas que lo consiguen en la farmacia, por ahí una receta de algún amigo, una receta antigua en otras personas. Pues, para el dolor de cabeza estamos hablando de ergotamina, y todos los productos que salen en televisión. Ese tratamiento se llama el tratamiento abortivo o tratamiento de calmante. Si estas personas toman más de 6 veces al mes, repito, más de 6 pastillas al mes, lo que va a hacer es un efecto rebote. Y son pacientes que vienen por dolor de cabeza, aparte de su migraña, porque están tomando muchas pastillas que contraproducentemente producen más dolor de cabeza. Entonces tenemos que tener ese grupo de pacientes, saber si ellos están tomando muchas pastillas que calman el dolor. Pero si es un paciente ordenado y que hace caso a una receta y le decimos,
Usted tiene que tomar pastillas para prevenir el dolor, en este caso los preventivos de la migraña, y toma como le indicamos, por lo menos 3 meses hasta 6 meses, a estos pacientes le va un poco mejor, le va mucho mejor. Y esas pastillas se tienen que tomar, como le dije, crónicamente, y no es para el dolor, es para prevenir el dolor. Tenemos, por ejemplo, si es que hay alguna receta, obviamente dada por su facultativo, tenemos pacientes que toman ácido valproico, que toman propanolol, que toman flunaricina, que toman topiramato, y ahora último han salido medicación natural que está avalada por la FDA, como la vitamina B2, no digo la B12, sino digo la B2, que es la riboflavina, el magnesio mismo, sobre todo en pacientes que tienen migraña menstrual, o sea, aparte de su dolor de cabeza, que lo tiene en cualquier momento, lo puede tener más en sus periodos, en su día de su menstruación, y también la melatonina, que son estudios que se está haciendo recientemente y están mejorando mucho nuestros pacientes. Entonces, a la pregunta, ¿quién mejora más rápido? Va a depender del paciente que ya está tomando tantas pastillas o uno que recién va a empezar un tratamiento adecuado. Esa sería la respuesta para diferenciar a estos dos grupos de pacientes. ¿Qué tal le ha ido, doctor, en su experiencia médica del día a día como neurólogo ante la migraña y otros tipos de cefalea con los triptanes? Claro, tenemos la oportunidad de tratar diariamente al paciente con migraña. Es muy bueno los triptanes, pero solamente utilizarlo cuando tiene el dolor y no abusar, como le dije, más de 6 veces al mes. Si uno le explica bien al paciente, entiende que tomará solamente 1 o 2 veces, le va a ir bien, porque la crisis, que es ese dolor agudo que estamos hablando, generalmente en pacientes leves a moderados puede ser de 1 a 2 veces al mes, y el paciente puede controlarse bien con sus triptanes. Pero si tiene más de 2 crisis, o la crisis es muy intensa, es mejor tomar este tratamiento preventivo que les decía, que es un tratamiento a largo plazo, que es un tratamiento que debería aceptar el paciente para no estar sufriendo de migraña. Ese tratamiento preventivo, como su nombre lo dice, no es para el dolor de cabeza, sino es para prevenir los dolores a futuro. Y eso es lo que se está haciendo ahora en las consultas de neurología. Entonces es mejor tratar a un paciente preventivamente y explicarle que el calmante solamente se daría 1 o 2 veces máximo, por ahí 6 veces al mes. Ok, entonces, para hacer un pequeño recordaris y que se fije en su memoria esta charla con el doctor González, atención, la migraña es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué cosa quiere decir eso? De que no cualquier médico debe decirte de buenas a primeras que tiene migraña, sencillamente porque te duele la cabeza. Tu médico está obligado a descartar cualquier posibilidad que pueda justificar un dolor de cabeza. Ya he dicho varios: problemas en el oído, problemas en los dientes, caries, problemas en las amígdalas, problemas en los senos paranasales, problemas de déficit en la lectura, en la visión. Hay que descartar eso. Hay que descartar también que existan algunas formaciones en crecimiento dentro del cerebro, como tumores, aneurismas, malformatorias arterios venosas, etcétera, etcétera. Y también el doctor González nos dijo de que esto prima más en las mujeres y que la migraña se caracteriza, aunque no todas, pero la gran mayoría, en tomar la mitad de la cabeza. Así de caprichoso es el dolor. Primero te duele la mitad, después a veces pasa al otro lado y después puede ser que acabe completo, pero tiene esa particularidad. Tú sientes que te duele la mitad de la cabeza. El tiempo de duración del medicamento, de la enfermedad, antes de que tome el medicamento, no es 30 minutos, no es 20 segundos, sino es un dolor que dura 4 horas y, como dice el doctor González, puede durar hasta 3 días, que también se caracteriza porque a veces tienen algunos síntomas anteriores al cuadro agudo de dolor, y que esto los médicos lo llamamos auras, y que pueden ser una serie de, ves flashes,
ves chispitas, ves corrientes, ves figuras extrañas, te molesta la bulla, te molestan los olores. Allí ya viene, es que ya viene el dolor, ya el paciente con migraña ya sabe que ya viene la migraña. Hay una serie de alimentos que el doctor González nos está recordando de no comer los pacientes que tienen migraña. Y no es en todos los casos, pero sí para que usted incremente su cultura y sepa qué cosa le puede hacer daño a un paciente con migraña. En primer lugar, el chocolate. Con el chocolate ni alejina, ni chocolate, ni cocoa, ni cacao, ni Milo, ni chocoteja, ni torre de chocolate, nada que tenga chocolate. Nada de vino, ¿ok? Nada de queso, y sobre todo de queso caro, que es queso sofisticado. El queso pituco, déjaselo para otro. Tú no comas ese queso pituco porque te va a hacer daño. El plátano dentro de todas las frutas, ¿no? El no dormir a tus horas también. El hot dog, también el hot dog te hace daño. Y entonces, cuando tengas esto, busca un neurólogo y no te automediques, ¿no? Y tu neurólogo seguramente te va a ayudar siempre y cuando tú sigas las indicaciones. Bien, doctor Wilder González, ¿hay algo que no le haya preguntado que usted quiera referirnos? Claro que sí, el manejo de la migraña ha mejorado mucho en estos años. Entonces nosotros invitamos a todos nuestros pacientes que sufren de esta condición clínica, que es muy frecuente en mujeres, pero también estamos viendo en niños o en algunos hombres, el 6%, a la Clínica La Luz. Estamos en 3 sedes y en neurología tenemos, aparte del tratamiento que les dije de forma natural, vitamina B2, magnesio, melatoninas, que se le va a agregar a estos tratamientos tradicionales que habíamos llamado tipo químicos, tenemos el neuroestimulador craneal externo, que también está aprobado por la FDA. Son como unos golpecitos, forma de TENS, para que la población lo entienda, a nivel de las cejas, donde hay un nervio que sale ahí, que es el quinto 1. La característica es que al golpear el nervio quinto 1, el tronco encefálico que une al quinto 1, o el parte número 5, elimina algunas sustancias para el olor, tipo endorfinas. Entonces, este neuroestimulador craneal externo estamos utilizando en las 3 sedes con buenos resultados. Estamos haciendo este trabajo que ya se aprobó también en Estados Unidos hace más o menos 2 años, y acá en Perú yo creo que también se va a hacer muy, muy de moda en estos años. Y eso es lo nuevo que tenemos ahora y que estamos haciendo con nuestros pacientes. Ok, y finalmente la pregunta del millón, doctor González. ¿Dónde encontramos al doctor Wilder González, el neurólogo? ¿Dónde? ¿Qué teléfono? ¿Qué horarios? ¿Qué nos responde? Sí. Nosotros, como siempre, doctor Macé, y también con Daniel Bueno, estamos haciendo lo que llamamos las consultas de teleorientación en forma gratuita para todos nuestros pacientes de radio exitosa. Nos llaman al 997-06-7697. Repito, 997-06-7697. Nos dicen que son de radio exitosa y hacemos la teleorientación respectiva. Si requiere alguna medicación, si requiere algún tratamiento, también le vamos a informar. Estamos en las 3 sedes, también en forma presencial, con colegas destacados, con neurólogos de la Clínica La Luz, en la Avenida Arequipa, en Comas y en San Martín de Porras. Y como siempre les digo, la mejor arma del paciente con migraña es la educación médica continua. Mientras más conoce nuestro paciente cómo prevenirlo, creo que va a ir de la mano con el médico para que maneje mejor ese dolor. Ok, doctor, por última vez, díganos una vez más su teléfono para contactarlo. Así es, el 997-06-7697. Gustosamente, el doctor Wilder González, y para ayudarlo en lo que es cualquier tipo de dolor, tipo migraña, que es una consulta muy frecuente en la práctica neurológica. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido por su tiempo y sus consejos. Gracias, doctor González. Usted, doctor.